Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano, ministro Noé Raimundo Navarro, en esta ocasión para compartirles la segunda parte del tema titulado Sabiduría maligna o benigna, recordándoles que el propósito es que todo miembro de la Iglesia conozca la sabiduría que demostramos tener con nuestros actos. Este artículo fue escrito por el hermano ministro Elí Ortiz Fuentes, publicado en el Heraldo de la Biblia, periodo julio-septiembre 2005. Sabiduría maligna o benigna, segunda parte. La Iglesia en la actualidad no podía ser la sección de las agresiones de Satanás respecto al sistema de ataques en comento, toda vez que algunos cristianos, en lugar de buscar la forma de agradar a Dios, de escudriñar las Sagradas Escrituras para hacer la voluntad de Dios, de estudiar la Biblia para saber en qué se está fallando y corregir esa situación, dijo el predicador, no hay fin de hacer muchos libros. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 12 al 13. Por el contrario, obedeciendo a la voz del enemigo de nuestras almas, realizan grandes trabajos y esfuerzos para demostrar con bases bíblicas los argumentos con los cuales se demuestre que no se debe de hacer o cumplir con aquello que Dios mismo ha ordenado, bajo el argumento que no es como se interpreta, o sencillamente que ya no está vigente para este tiempo, en razón de lo cual, como cáncer maligno se ha extendido este mal, como lo ilustran los ejemplos que a continuación se citan. Tenemos el caso de la ley de la alimentación, la cual, en lugar de buscar la forma de cumplirla, se dice que definitivamente ya no está vigente esta ley de la alimentación. En su grande afán por estudiar, se cumple en ellos lo que le dijo Festo a Pablo: las muchas letras te vuelven loco. Hechos capítulo 26, versículo 25. Otro polémico caso es el de los diezmos, el cual, en lugar de sentir el celo por cumplir fiel y cuidadosamente con este mandamiento, se buscan textos bíblicos y argumentos para decir que ya no está vigente. El resultado de esto es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Un ejemplo más es el triste y lamentable caso de rebelión que han incurrido un grupo de ministros que han promovido la división entre la Iglesia, pretendiendo atacar con bases bíblicas que no debe de haber gobierno en la Iglesia, y sintiéndose redentores e iluminados con grande sabiduría, presentan una serie de textos bíblicos con los que han sorprendido la buena voluntad de algunos hermanos con su campaña de proselitismo para tener nuevamente un grupo a quien gobernar. Aunque contradictoriamente se promulgue que no debe de haber dirigentes en la Iglesia, pero que ocultamente aceptan ser llamados líderes espirituales, cumpliéndose en ellos las palabras del apóstol: aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, 18 y 19. Lo más lamentable de esto es que se sienten y hacen sentir a sus seguidores
que actuando de esa forma están sirviendo a Dios, aunque para ello tengan que tergiversar la palabra de Dios, como lo han realizado aplicando mal Hechos capítulo 4 versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y algunos otros textos, como si ignoraran que los verdaderos cristianos no desconocen que Satanás también hace uso de las Sagradas Escrituras para tratar de hacer caer a los hijos de Dios, pues el mismo Señor sufrió los embates de Satanás, quien no únicamente se atrevió a tentarlo, sino que además tuvo la osadía de usar las Sagradas Escrituras para hacerle caer. Veamos algunos argumentos. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4 versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti. Mateo capítulo 4 versículo 6. A lo cual el Señor Jesús contestó sabia y acertadamente a cada una de las tentaciones. Escrito está, argumentando otros textos de las mismas Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con lo anterior, queda comprobado que no basta el solo hecho de conocer de memoria algunos textos, con lo cual muchos se han confundido, sino saber aplicar verdaderamente la palabra de Dios, siguiendo fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual también es importante tener de su espíritu y sabiduría para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Por ello dice en primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque han de examinarse espiritualmente. La única forma de comprobar si el tipo de sabiduría que estamos usando es la correcta es aplicando primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 13 y 16, que dice: y si nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo anterior, me permito recordar las palabras del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 17. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, pero ante todo, tener siempre presente el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es la inteligencia. Hasta aquí, amados hermanos, la segunda parte del tema titulado Sabiduría maligna o benigna. Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.